¿Cuál mi peque? Ya empieza. María Donaire es una laurina muy singular. Es psicóloga y trabaja de orientadora en el EOE de Antequera. Además, es una entendida del flamenco, habiendo sido la primera mujer presidenta de la Peña Flamenca Torre del Cante de Alhaurín de la Torre. También es madre soltera por propia voluntad y tiene dos mellizos que se llaman Alejandro y María Victoria, que los estamos viendo aquí en la entrevista. Y por último, acaba de publicar una novela que se presenta el próximo lunes en El Portón. La novela se llama Mensajero de los Vientos, una historia del café. María, ¿cómo te da tiempo a hacer todas estas cosas a la vez? Pues Federico, si te digo la verdad, ahora mismo el trabajo de ser madre y llevar dos niños para adelante me ocupa todo el tiempo, son las 24 horas del día. Pero he de decir que la novela la tenía escrita de antes del nacimiento, incluso antes de quedarme embarazada. Cuando estaba embarazada le di algunos retoques, pero realmente la tenía escrita de antes. ¿En qué consiste la novela Mensajero de los Vientos, una historia del café? ¿De qué trata? Pues trata un capítulo de la vida de mis antepasados, concretamente mis tatarabuelos, Antonio Martín García y Ana Cordero López. Eran de aquí de Alhaurín de la Torre, del barrio viejo, calle Cantarrana, bueno, un canelo casado con una corderita y bueno, pues decidieron en la situación en la que vivían aquí, que es una situación de penuria y de una vida muy castigada por el hambre y la necesidad, pues se embarcan para ir a coger café a una facenda paulista, a Brasil. A últimos del siglo XIX, ¿no? 1893. Cuando hubo mucha migración en España y en Málaga hacia América. Yo no lo sabía hasta que realmente me he puesto a investigar sobre el tema y he descubierto que en Málaga incluso había una oficina que el gobierno de Brasil puso una oficina, la oficina del inmigrante, en 1897. Ellos se fueron en 1893, pero zarpaban de aquí un montón de vapores, de malagueños, de Alfarnate, de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, de Málaga capital, de muchísimos pueblos de ahí, de Vélez, de Nerja también he encontrado familias, o sea que salieron de aquí un montón de vapores a finales del siglo XIX. A Brasil y a Argentina y a Estados Unidos, a América en general. Yo principalmente he investigado Brasil y he descubierto mucho, la mayoría se iban a Santos. Había una línea que era la línea Málaga-Gibraltar-Santos y de aquí salían muchísimos barcos. Y entre ellos, tu tatarabuelo. Mis tatarabuelos con sus 7 hijas. ¿Con sus 7 hijas? Sí, con sus 7 hijas. 2 de ellas iban casadas cuando embarcan aquí en Málaga y el resto eran todas niñas, hasta un niño de 2 años que era el más pequeño. ¿Y cómo fue la travesía? ¿Qué has investigado tú de la travesía y del inicio allí de su labor? Pues la travesía comienza aquí en Málaga, ellos se van con la confianza de lo que un pregonero llega diciendo aquí que bueno, que hay oferta de trabajo allí en Brasil, que es un país de oportunidades, que dan tierras para labrar, casa y que le pagan el viaje, la estancia y la comida hasta llegar al destino. Entonces se van con esa promesa, que casi es la misma fórmula que he podido comprobar, la misma fórmula que escuchamos hoy en día con las mafias estas que hay. Vamos, en aquel momento no era una mafia, era la Sociedad Promotora de Inmigración la que se encargó de la maquinaria propagandística administrativa, de llevar todo lo que eran pregoneros y gente ganchos que distribuían por todo el campo de Gibraltar, por toda Andalucía y pues embaucaban a familias para irse allí a trabajar. ¿Y se ponían allí a trabajar o era cómo era? Ellos llegaron allí a la hospedería de inmigrantes y una vez allí en la hospedería de inmigrantes llegaba un facendeiro, la fórmula que había llegaba un hombre, un facendeiro y lo que hacía era contratarlos para llevárselo a la facenda. Buscaba gente joven, familias que fueran bastante productivas, no que hubiera gente mayor ni nada de eso. Y eso es lo que tú has trasplantado al libro, ¿no? Yo he conocido toda esa historia y ya conociendo todo eso he tenido un conocimiento un poco más amplio de cómo pudo ser su paso por allí. ¿El libro que es histórico o novela? ¿O ambas cosas?
una novela histórica. Pero es una novela, pero narra capítulos de la vida de ellos que están documentados. No solo lo que yo he encontrado, sino también lo que me ha contado la familia, lo que me han contado los descendientes. ¿Qué tiempo has dedicado a la escritura? Pues casi, pues yo habré escrito el libro en unos pocos meses, si te digo, casi unos 9 meses, 8 meses, 8 o 9 meses. Luego después lo he ido perfilando, he ido puliendo por aquí y por allí, he quitado mucho porque el libro en realidad eran unas 600 páginas, pero como lo he autopublicado y eso me costaba bastante dinero, tampoco quería que fuera una cosa... Quería que fuera un libro asequible y que tampoco fuera demasiado grande. He quitado bastantes páginas. ¿Cuál ha sido tu fuente y la inspiración tuya? El proceso de elaboración del libro. Pues mis fuentes han sido los descendientes, que de primera mano escucharon esa historia. Y los descendientes son Antonio Sánchez Martín y María Sánchez Martín. Antoñito y Mariquita, que bueno, todo el pueblo lo conoce. Antoñito es un hombre ya muy mayor, le gustan mucho los bailes de salón, el padre de Pepi, que tenía foto Pepi, y Mariquita Corderita, que es muy conocido también porque era peluquera y es una familia muy conocida, viven los dos en el Huerto Coscorrón. Dices que ha sido autoeditado, ¿no? Sí. ¿En qué consiste ese proceso para los que quieran saberlo? Porque hay gente que tiene novelas y libros y están buscando editoriales o no buscan o se aburren y no piensan acabar la novela porque piensan que no lo van a poder editar, pero sí se puede autoeditar, ¿no? Yo en un principio me informé un poco del tema porque yo no sabía absolutamente nada de este tema de lo que es la edición de libros, pero viendo cómo estaba la situación, que es muy difícil que una editora pues apueste por un escritor novel, decidí ir a autoedición. Conozco personas que han autoeditado, conozco a Juan C. Mestanza y no le fue mal la aventura esta, además se siente uno realizado. Me puse en contacto con Círculo Rojo, que es la editorial con la que él también ha editado su libro, y en referencia al apellido Mestanza. Me puse en contacto con la editorial y sinceramente no he dado muchas vueltas. He autoeditado y animo a todo el mundo que quiera que autopublique porque es muy interesante. El libro trata del café y de la inmigración. ¿Qué has aprendido tú del café? Pues he aprendido de dónde procede, las variedades que hay, el proceso incluso desde que lo siembran, porque dependiendo del terreno y eso, bueno, todo esto sin yo haber estado allí, ¿no? Todo lo que yo he leído. Pero bueno, el proceso desde que se siembra hasta que llega a la taza, lo que es el proceso de embellecimiento, la recogida, el secado del café, el tueste, todo eso. Y de la emigración, ¿qué has aprendido también? ¿Tiene alguna similitud la migración esa del siglo XIX con la migración actual, de las pateras, etcétera, etcétera? ¿Qué semejanzas y diferencias tiene? Yo creo que es la misma fórmula, Federico. En este sentido, ese tipo de migración. Mi hermano, por ejemplo, está ahora mismo en Londres, ¿no? Se ha ido allá a vivir. Pero es otra manera. Ahora mismo tú te vas a Londres o te vas a cualquier parte del mundo, pero tienes contacto rápido, fácil y fiable. Puedes tenerlo. Sí, si no te va bien, te vienes para acá, te coges un vuelo. Son los españoles que se van a Londres o a Alemania, pero los que vienen de Libia y de eso, supongo que será una historia tan terrible como aquella del siglo XIX o a lo mejor más. Mira, yo creo que es muy significativo esto que te voy a decir. Ellos se fueron a Brasil a coger café y no sabían lo que era el café. Ellos no habían probado el café, no había llegado aquí, con lo cual se embarcan en una aventura, no saben nadar por supuesto, no saben dónde está Brasil, no hablan portugués, no conocen quién lo va a contratar, ni dónde van a ir a trabajar. Entonces, a las aventuras. Yo creo que es mucha desesperación. Está con nosotros también Isabel, que está un poco cuidando a los niños de María. Isabel, ¿cómo estás tú viviendo esta historia del libro de Brasil, del café? Pues la estoy viviendo de una forma... La estoy viviendo de una forma muy especial porque también con María, cuando ella me dijo a mí el pensamiento que había tenido del libro,
a raíz de hablar mucho de nuestra familia, de lo que habíamos visto allí, de todo lo que, de la carta que se encontró, de los 70 y tantos años mi tío escribiendo correspondencia. Entonces yo lo he vivido de una forma muy especial, porque ya era una cosa que yo lo había oído muchas veces y me puse muy contenta. Cuando María me dijo a mí, voy a escribir un libro, yo qué sé, me emocioné mucho, porque yo dije, no ve, cómo ahora se va al cabo de tantísimos años a salir a relucir esta historia, que lo mismo que mi familia fue muchísimas familias andaluzas y malagueñas también. Y en mi casa hemos tenido muchísima ilusión con este libro de María, mucha ilusión. Porque vosotros dos fuisteis a Brasil, ¿no? ¿Tú con María? Fuimos a Brasil a raíz que ella se encontró una carta. Y entonces, cuéntanos la historia de la carta. La carta, ella se encontró una carta en el patio de su bisabuela y le dijo a su madre, mira qué carta me he encontrado. Ella escribió a esa carta para ver si alguien le contestaba, sin María saber que mi tío Antonio Sánchez llevaba ya 75 años más o menos escribiéndose con esa familia, pero ella no lo sabía, María no lo sabía. Entonces, claro, ¿qué pasó? Cuando María mandó la carta, ya no vivía allí la familia de cuando ella se encontró la carta, ya vivían en otro sitio y le desviaron la carta a otras personas y yo le dije, María, pero si esta familia que tú le has escrito es la que mi tío Antonio, mi madre y mi abuelo y mi abuela llevan leyendo y comunicándose muchísimos años, no me digas. Y a raíz de eso empezó María a interesarse por la historia, por la historia de su familia y de Brasil. Y dijimos las dos juntas de ir, y la verdad que fue una experiencia preciosa. María, ¿cómo fue el viaje? El viaje pues estuvo bastante bien, nos lo pasamos genial. ¿Cuánto tiempo hace? Pues ahora he hecho 10 años, creo, 10 ¿no, Isa? años, 10 años. Lo pasamos muy bien, el viaje fue bueno, luego después allí la familia nos trató muy bien. Conocimos lo que es Sao Paulo, luego después nos llevaron incluso a Pedreira, que es donde se desarrolla el libro, y es un lugar muy importante también la vida de Isabel y de la familia de Isabel, porque en Pedreira es el sitio donde ellos van a trabajar. Mis tatarabuelos los contrata un señor, un coronel, una persona muy influyente, un gran terrateniente de la época, y este señor pues se lleva allí a la Facenda Grande a trabajar mis tatarabuelos y sus hijas. Y luego allí pues tuvieron una hija, que es la abuela de Isabel, nació allí en lo que hoy es Pedreira. Entonces, cuando fuimos allí a Pedreira fue algo muy emocionante. ¿Dónde está Pedreira? ¿Situada en el Brasil? Pues ¿En el norte? A unas 2 horas, está en Sao Paulo. Sao Paulo. En el sudeste paulista, donde es la zona de las grandes zonas cafetaleras, cerca de Campina. Todo esto lo contará con más detalle el próximo lunes aquí en El Portón, donde estamos haciendo esta entrevista que va a presentar el libro. Sí, y también para la presentación pues estará presente uno de los descendientes que viene de Brasil y que nos va a acompañar aquí. Ah, claro. O sea, habéis aprovechado que viene para presentar el libro. Exacto, hemos aprovechado que viene esta familia de brasileños que son descendientes de aquí de alaurinos y bueno, digo, pues qué mejor momento que celebrarlo, presentarlo con ellos. Vamos a cambiar de registro. María, tú también eres una expresidenta la única expresidenta de la Peña Torre del Cante. Cuéntanos tu experiencia como presidenta y tu relación con el pueblo, con el cante. Yo sé que sigues en eso, incluso escribes, incluso cantas. Pues mi experiencia es una experiencia muy positiva, muy enriquecedora. Yo me siento una persona que forma parte de la Peña como cualquier otro socio. Me alegro de colaborar con ella cada vez que puedo, aportar mi granito de arena y creo que es una de las grandes instituciones y asociaciones que hay aquí en Alaurín, no solo en Alaurín porque el pueblo, porque pertenece al pueblo, pero una de los grandes motores culturales que hay aquí en Andalucía y tiene mucho peso en el flamenco. Yo me siento muy feliz de haberla representado, me enorgullezco de ella y bueno, pues siempre colaborando con la Peña, aprendo mucho. Y otra faceta tuya, la de madre soltera por propia voluntad. ¿Te molesta que te pregunte de eso? Para nada, al contrario. Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo se te ocurrió ser madre soltera por propia voluntad? Pues eso de ocurrirse
se me pasó por la cabeza durante mucho tiempo. Ah, que no fue una ocurrencia, ¿no? No fue una ocurrencia, es un deseo hecho realidad. Yo llevaba muchos años con ganas de ser madre, no encontraba la pareja oportuna y viendo que ya pasaba el reloj biológico y que ya llegaba una edad que pues no es la edad idónea para tener hijos ya tan mayor, me lo planteé seriamente y bueno, pues tuve la gran suerte de quedarme embarazada y ser la mami de estos dos bebés. Que son mellizos. Lindos. Son mellizos y se llaman... Alejandro y Ana Victoria. Muy bien. Alejandro, Pues ¿y mi niño? ¿Y mi niño? una historia con un final feliz en todos los aspectos. El aspecto de tu trabajo como orientadora, de tu trabajo como escritora y de todo. María. Ahora mismo me siento, la verdad es que ahora mismo me siento muy feliz, me siento muy bien. No me gusta decir que estoy viviendo una etapa feliz, pero realmente sí, estoy bien. Me gusta decirlo mucho, pero bueno, realmente ahora mismo me siento muy bien. Y desde que lo he tenido a ellos, desde luego, el libro sí me hace muy feliz, pero vamos, Claro. lo que más felicidad me aporta, sin lugar a dudas, es tenerlos a ellos conmigo. Muy Aunque bien. me dé mucho trabajo. María Donaire, muchas gracias por esta entrevista para los lectores de alaurín.com. Gracias. Estaremos el próximo lunes en la presentación del libro. Muchas gracias. Invitado está ahí. Gracias a ti.